El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Gracias, Señor. Buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano, el cual llevamos a cabo por este canal 16, canal C, y también lo pueden escuchar por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Televisiones Comunicación. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, Dios Todopoderoso, quien es el que vive y reina para siempre en nuestros corazones, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos aquí para traer su mensaje. Toda la palabra de Dios es espiritual, y en ese nombre vamos a leer una porción de la palabra del Señor para dar inicio a este evento cristiano, a esta reunión cristiana, a este mensaje de Dios Todopoderoso. En el libro de los Corintios, segunda de Corintios 5:11, colocamos en manos del Señor esta palabra. Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, colocamos tu bendita palabra, Señor, delante de nosotros, que seas tú dirigiéndonos, orientándonos y guiándonos con tu Santo Espíritu. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Vamos a leer unos versículos. Segunda de Corintios 5:16 dice: el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues a otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Vemos aquí una palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que si en el 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ya estamos nosotros viviendo es por el Espíritu, por esa reconciliación que hizo el Señor contigo y con cada uno de nosotros los que hemos creído en su palabra y en su poder. Es evidente que el Señor continuamente quiere reconciliarse con su pueblo, a pesar de que el pueblo natural israelita siempre ha sido un pueblo duro de servir, dice la palabra del Señor. En 10:21 de Romanos dice que el pueblo ha sido duro de servir. Entonces es un pueblo totalmente contradictor y rebelde. Entonces, ¿qué hace el Señor? Coloca su Santo Espíritu en cada uno de nosotros cuando creemos, y comienza esa verdadera transformación en el espíritu de nuestra mente. Continuamente Él está reconciliándose con su pueblo, porque es un pueblo totalmente lleno de rebeldía, ¿sí? Y nosotros
en este tiempo traemos es un mensaje de fe, de reconciliación, para que todo aquel que cree verdaderamente tenga esa vida eterna, que es a través de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en el 5:11, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Sí? Es lo que nos toca a nosotros cuando llevamos la palabra del Señor. Hay que persuadir al que le lleva ese mensaje, pero con la palabra, no en nuestras propias fuerzas, porque toda la palabra es espiritual. Nosotros no transformamos a nadie, es el Santo Espíritu de Dios que conoce los corazones, y el Señor sabe en qué momento y en qué lugar va a ser transformado la persona, porque todos hemos sido llamados, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan para con cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el propósito del Señor. Tiene todo un plan para que nosotros en determinado siglo, en determinado año naciésemos, ¿sí? Y podamos hoy estar reconociendo delante de los hombres, dice, delante de los hombres, pero a Dios les es manifiesto que somos lo que somos, y espero que también sea a vuestras conciencias. A Él les es manifiesto porque Él fuimos creados antes de la fundación del mundo, y su Santo Espíritu ya viene con cada uno de nosotros cuando reconocemos, cuando nos arrepentimos, cuando declaramos con nuestros labios, con nuestra boca que Cristo es el Señor, que hay un solo Dios verdadero. Es en que nosotros hemos puesto toda nuestra fe, toda nuestra mirada en el que lo puede todo, en el dador de la vida. Esa es la transformación que Dios quiere siempre darnos a cada uno de nosotros, y eso es una pelea continua, porque el que está lejos, el que está sin el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, está totalmente ciego a lo que es lo espiritual, y lo espiritual es lo que debe nosotros, ya transformados, sobresalir por encima de todas las cosas materiales y naturales en las cuales nosotros estamos viendo. Dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Todo gloria es para el Señor. Cuando el Señor va transformando nuestras vidas, nuestros corazones, allí en el espíritu de nuestra mente, ya nosotros tenemos ese Santo Espíritu, y es a través de su mensaje que va a llevar Él la verdadera reconciliación y transformación de cada uno de los que Él tiene ya determinados, que van a llegar al conocimiento del Señor, y que vamos a seguir esa carrera, ese ministerio. Ese es un ministerio en el cual nos coloca el Dios Todopoderoso, que es el ministerio de llevar la palabra del Señor a todos los lugares, porque nosotros sin Cristo, sin Dios, no somos nada. Entonces la palabra de Dios es la que penetra. Dice en la palabra de Hebreos, en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿sí? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra hasta los tuétanos, ¿sí? O sea, que penetra ya en el fondo, en tu corazón, parte lo que es el alma, o en lo que están las emociones, los sentimientos, que están muy pegaditos ¿a qué? A lo que la carne pide, pero entra ese espíritu como una espada y divide, y ya vamos a tener nosotros una comunión directamente con el Creador. Ya no necesitamos de intermediarios, sino que a través de su Santo Espíritu vamos nosotros a clamarle, a pedirle, porque continuamente nosotros somos necesitados, necesitamos de ese poder de Dios en nuestras vidas, porque nosotros estamos andando en medio de un mundo contradictorio y rebelde, en la cual el enemigo anda continuamente buscando a quién devorar. Y si nosotros no estamos protegidos por ese Santo Espíritu de Dios, no vamos a poder lanzar esa espada,
que es la palabra de Dios. La espada es la con la que nosotros nos podemos defender ante toda circunstancia negativa o adversa que se presente en todo momento, porque todos estamos expuestos mientras estemos en esta carne, pero con el Santo Espíritu de Dios hay poder para sanar. Dice Filipenses 4:6 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es con Cristo, porque nosotros en nuestras propias fuerzas somos débiles criaturas, nos da miedo, nos da temor, y el Señor quiere que quitemos de nosotros todo miedo y todo temor, porque si ese miedo se apodera de nosotros, quiere decir que la fe, no hay fe en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener ese Espíritu de Dios para que esa fe crezca, para que huya de nosotros todo miedo, todo temor, toda angustia, toda desesperación, que es la que el enemigo viene a presentarnos continuamente. Nosotros estamos rodeados de enemigos, sea ya enemigos materiales o sea enemigos espirituales. Los enemigos espirituales son los más peligrosos: la angustia, el miedo, el temor, la desesperación, la ansiedad. Todos esos son enemigos que te atacan, y si no tenemos ese Santo Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros, porque Él es luz, vamos nosotros a caer fácil, presa de una desesperación, de una angustia que te puede llevar al suicidio, te puede llevar a la muerte, porque no tienes en quién ampararte, en quién refugiarte. Pero Dios nos está hablando aquí que esa reconciliación es para ti, que quizás estás allí oyendo por primera vez. Quiere reconciliarse con su pueblo, porque Él tiene un pueblo escogido antes de la fundación del mundo, pero solamente llegamos a Él cuando es la santa voluntad, es en el tiempo de Él. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Ni mis caminos tus caminos. Nosotros, dice Hechos de los Apóstoles, nos dejó el Señor andar en nuestros propios caminos en las edades pasadas. Un tiempo nos deja voltear y andar en tinieblas, dándonos golpes continuamente, pero llega un momento en que el Señor te llama a través de una tribulación de un familiar o personal, a través de una enfermedad o a través de un accidente o a través de que oyes la palabra de Dios en cualquier momento, aunque tú no querías, pero la oíste y ella penetra. Entonces parte allí esa espada, parte todo ese conocimiento material, natural y rebelde, de odio, de pecado que está en cada uno de nosotros, dentro de la palabra de Dios, y ya tenemos nosotros una comunión directa con su Santo Espíritu y podemos clamarle: Abba Padre. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Hay que darle muchas gracias al Señor porque nos anuncia el reino de los cielos, que es espiritual, porque Dios es espíritu. Debemos de adorarlo en espíritu, verdad, y la palabra que el Señor nos da son espíritu y son verdad, son vida, porque Él nos limpió nuestra parte que estaba entenebrecida, que estaba en tinieblas, porque el que bajó a este lugar y nosotros estábamos en estado horizontal, muertos en delitos y pecados, y nos levantó y resucitó, es Cristo. Nosotros no podemos ser levantados. El tabernáculo estaba caído, que éramos cada uno de nosotros, éramos templo de Dios, pero lo perdimos por nuestros primeros padres. Entonces Cristo tuvo que venir a activar otra vez los datos de Dios para tener la parte espiritual, que es nuestra mente, para poder volver a subir un día otra vez a nuestro Padre Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Abba Padre. Pero tenemos que ser limpios, porque nosotros estábamos sucios, estábamos en un estado de un olor desagradable a Dios por nuestros pecados. Pero Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y la muerte, y nos resucitó y nos redimió y nos trasladó al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Nos levantó para que pusiéramos la mira en las cosas de arriba, más que en las cosas terrenales y bajas de la tierra. Entonces Cristo nos sacudió el polvo de la tierra, y si nosotros no tenemos a Cristo, pues nunca vamos a volver otra vez de nuevo al Padre. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Todo poder y toda autoridad ha sido dado a Cristo. Hechos 4, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, bajo la tierra, Jesucristo es el Señor. Y solamente Cristo nos puede llevar otra vez al Padre un día, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. La parte terrenal es baja, temporal, se acaba
de un momento a otro, joven fui, envejecido, el hombre nacido de mujer, Job 14, corto de días y hastiado sin sabores, ya, un día vamos otra vez de nuevo a volver otra vez al Padre. Por eso tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos que anunciar la palabra de Dios, porque Cristo nos dejó ese legado, esa parte espiritual, y predicar el Evangelio a toda criatura, porque criatura es el que está en ese estado natural, alejado a la sincera fidelidad a Cristo, muerto en delitos y pecados, solamente alimentándose de las cosas hechas y sabiendo que su eterno poder y deidad se hace claramente visible en las cosas materiales, pero nosotros tenemos un Dios creador, un Dios hacedor de todas las cosas, porque nadie es crea. El hombre no hace sino destruir, no se ve sino muerte, destrucción, ya no se ve sino hambre, todas estas cosas que están viendo, que vienen sobre el mundo entero, las guerras, pleitos, contiendas, todo eso es bajo, todo eso es terrenal, todo eso va a desaparecer un día y nada te podré llevar, porque nosotros solamente tenemos, nos está hablando hoy el Señor, que nuestra conciencia, Dios no mira lo que mira el hombre mira es la parte de afuera, la parte terrenal, la parte material, la parte donde puede sacar provecho al otro, al hermano, explotar, alimentarse y robar, matar, destruir. Dios no ve, Dios ve es nuestro corazón, nuestra conciencia. Leo un versículo en Hebreo 9, porque Dios mira es el corazón del hombre, ¿ya? Él fue a eso, a despertar nuestra conciencia de obras de muerte. Hebreo 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras obras muertas, para que sirváis al Dios viviente. Nosotros no podemos adorar ni servir al Dios viviente, un Dios viviente, cuya presencia estamos, vivimos, respiramos, andamos, nos movemos. Mientras haya espíritu dentro de nosotros, nuestra alma, dice, madrugará a buscarlo en Isaías 26. Mientras haya espíritu, neuma dentro de nosotros, el neuma sale por la boca. Cuando expiras tú, sale ese poder de Dios y el espíritu vuelve a Dios, más el cuerpo vuelve a la tierra, ¿ya? Porque así está el Señor diciendo en las Sagradas Escrituras, y nosotros no hablamos sino lo que está escrito. Así dice el Señor. El Señor está diciendo en Hebreos 9:14 que Él limpió nuestra alma, nuestra parte que estaba contaminada, entenebrecida, ¿ya? Nuestra alma estaba entenebrecida de obras de muerte, solamente muerte, destrucción, pecado, ¿ya? Y eso nos alejaba de Dios. Cristo tuvo que venir, porque el que descendió fue el mismo que subió, ¿ya? Descendió a este lugar y nos arropó de esa parte de Él, nos dio la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y ciencia, y activó los datos del Padre Dios para que nosotros también podamos volver otra vez de nuevo a hacer su santa voluntad y recobrar la imagen y semejanza de Dios que estaba perdida. Nuestra casa y nuestro tabernáculo estaba perdido. Entonces nosotros tenemos una nueva creación, está diciendo la palabra de Dios en el libro de los Corintios hoy. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Las obras de muerte ya pasaron. Cristo nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Efesios 2. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos en la vida, por eso tenemos que acercarnos a la vida. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, confiadamente, alejándonos de la maldad, que era nuestra conciencia, que estaba sucia, entenebrecida, el cual Cristo vino y nos limpió. Con la muerte mató el pecado del Señor, ¿ya? Como la palabra de Dios dice que Caín mató a Abel, ¿ya? Entonces tuvo que volver otra vez a Abel, ya, pero en la parte espiritual, a matar esa parte mala de esas maldiciones que habíamos heredado a través de esas obras de muerte, ¿ya? Que es lo único que se está viendo. Y nosotros tenemos que sacudirnos del polvo de la tierra para poner la mira en las cosas de arriba, y solamente Cristo nos da ese vestido, ese Espíritu Santo que renueva nuestra mente, deja obras de muerte y nos da lo agradable, lo perfecto, lo que es bueno, lo que es que nosotros podamos disfrutar, la casa, los hogares, en nuestro trabajo, en nuestras labores, es agradable ya,
porque no estamos en esas obras de muerte. Cristo nos sacudió de esas obras de muerte. Dice la palabra del Señor en Job 32, dice 18, porque lleno estoy de palabras. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? Nuestro tesoro en vasos de barro es la parte espiritual. Nosotros tenemos que ser llenos de esa palabra de Dios y por nosotros salir esos ríos de agua viva, que es la parte espiritual, que es el pacto que Dios nos ha dejado en nuestra conciencia, que la ha limpiado y la ha lavado. Con la muerte de Cristo nos redimió de esas maldiciones del mal, y llegó Cristo y nos injertó el bien. El árbol de la vida, nosotros vamos creciendo con esa savia, con ese conocimiento, esa inteligencia, y vamos creciendo, dice el Señor, como la luz de la aurora, vamos saliendo de las tinieblas a la luz, pero tenemos que perfeccionarnos. Al perfeccionarnos, Cristo es la semilla, es la simiente, la palabra de Dios, el verbo que vino, hecho debilidad para darnos esa imagen y semejanza y recobrar nuestra parte original, que es la parte espiritual, el cual un día Dios me va a demandar y requerir su Santo Espíritu, que lo dejó Cristo a cada uno de nosotros, porque Cristo murió por todos en la cruz. Nadie puede decir que no. Fuimos redimidos y mató el pecado y la muerte y resucitó y venció para darnos esa vida al llegar a Cristo Jesús. Por eso todos tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual venció los oprobios que venían y nos hacían por el pecado y la muerte, porque el enemigo nos persigue, es un espíritu de muerte. Ya el ángel de la muerte perseguía a ese pueblo egipcio. Los primogénitos de los egipcios fueron destruidos por ese ángel de la muerte, pero el que tenía en su casa, y la casa es cada uno de nosotros, el templo, el santuario, nos está hablando el Señor, tiene que estar lleno de esa palabra de Dios, que es Cristo Jesús, de su Santo Espíritu, que es el nuevo pacto que nos ha dejado la palabra, el testamento, y nos la ha puesto en nuestro corazón, limpiando nuestra alma. Dice, porque lleno estoy de palabras, de la abundancia del corazón habla la boca, porque esas obras de muerte han sido destruidas por el Señor y nos ha dado esa parte espiritual, esa fortaleza, ese tesoro en vasos de barro, que es el Espíritu Santo de Dios. Y me apremia el Espíritu dentro de mí. ¿Dónde está el Espíritu que está hablando hoy el Señor ahí en Corintios? Está dentro de nosotros. Todos tenemos la parte neuma, la parte imagen y semejanza de Dios, pero esa parte espiritual nosotros tenemos que levantarla, porque estaba caída ya debido al pecado, pero Cristo nos dio esa oportunidad de volver otra vez a levantarnos y poner la mira en las cosas de arriba, más en que estas cosas temporales que nos alejaban a la sincera fidelidad a Cristo, porque nuestro espíritu y nuestra mente estaba entenebrecido con obras de muerte. Dudo como la serpiente engañó a Eva, que fueron nuestros primeros padres. Hubo un engaño, el cual nos robó nuestra parte espiritual, nuestra imagen y semejanza, y nos metió un poco de cosas rastreras, un poco de cosas terrenales, ya que alimentó nuestra parte espiritual, nuestra mente, de cosas que veíamos, ya engañó a Eva. Vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nuestros sentidos, que eran lo que veíamos, lo que tocábamos, lo que decíamos, lo que oíamos, esos sentidos solamente se llenaron de cosas bajas, no más. Y nuestra mente desapareció la luz y quedó solamente lo rastrero, lo bajo, lo terrenal, que eso no nos resucita, y eso nos robaba esa comunión con el Señor. Dice, y me apremia el Espíritu dentro de mí. Dentro de mí está esa parte, imagen y semejanza de Dios, como está escrito: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, al Señor adorarás y a Él servirás. Entonces cuando nosotros tenemos esa parte activada nuevamente de la imagen y semejanza de Dios, tenemos que adorarlo, no adorar las cosas hechas, Él nos las regala, adorarlo a Él en espíritu y en verdad, para poder disfrutar de las cosas hechas, dice el Señor. Es en espíritu y en verdad, pero Él nos da ese privilegio, nos activa la parte espiritual. Dice el Señor: de cierto mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero. O sea, hasta que cuando tenemos esa parte espiritual, somos vasijas llenas de esa agua que quiere
dar de beber de esa agua, Señor, que nos la regala el Señor, como la samaritana. Dame de beber, Señor, de tu agua, Señor, que no quiero tenerse jamás. Viene la parte espiritual que va siendo superior y más grande, altísima. Como dice el sublime que habita en las alturas, vamos creciendo en esa parte espiritual y vamos teniendo esa parte, imagen y semejanza de Dios, para poder adorarlo, para poder servirlo, para poder llenarnos de Él, para poder tener bendiciones, para poder nosotros en las exhortaciones, porque la palabra de Dios es útil para rearguir, exhortar, enseñar. Vamos recibiendo esa parte espiritual y esta parte del yo, de mi yo, va menguando. Es necesario que yo mengüe, dice el evangelista Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Esa parte espiritual todas las tenemos, pero nosotros tenemos que venir a las aguas, tenemos que venir al Señor, tenemos que venir a la palabra de Dios, inquirir en su templo, está diciendo que está dentro de mí, su Santo Espíritu. Entonces ya estoy integrado, cuerpo, alma y espíritu. Entonces puedo disfrutar de todas las cosas creadas y puedo alimentarme del Señor y puedo disfrutar de la obra de Dios, que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Entonces nos está diciendo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y esas cosas viejas pasaron. Ese pecado, esa parte de muerte, de destrucción, de robo, de homosexualismo, lesbianismo, de cosas que nos satisfacían nuestra mente, eso va quedando atrás, va quedando sepultado por esa parte espiritual de ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, como le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, teniendo un conocimiento de muchas cosas, pero terrenales, ¿no sabes que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Nosotros tenemos que tener ese odre nuevo y solamente lo puede limpiar Cristo, nos está diciendo hoy en Hebreos 9:14. Él limpió nuestra conciencia de esas obras de muerte para poder adorarlo y para poder servirlo. Entonces tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, y esa obra espiritual que está sellada solamente la puede hacer Dios, porque acabamos de leer un versículo en Hebreos 4 donde dice que es la espada del espíritu que penetra al espíritu, a la mente, al alma y discierne los pensamientos del corazón. Entonces esa parte que teníamos nosotros, el pecado de Judá que estaba en las tablas de su corazón, ya estaba en el corazón con cincel de hierro, punta de diamante, no podía salir sino con el poder de un Dios grande y poderoso que es el Señor, que tuvo que venir a destruir esa conciencia que estaba sucia por el pecado y la muerte, y nos acercó otra vez de nuevo al Padre Dios de los espíritus de toda carne, porque esta parte débil vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces nosotros tenemos que activar esos datos de Dios antes de que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Sigue diciendo el Señor aquí en Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, siempre nos recalca todo viejo, todas las cosas viejas que nosotros hacíamos tienen que desaparecer de nuestras vidas. Ahí nos confirma la palabra del Señor cuando Él nos habla que en las edades pasadas, está en Hechos 14:16, dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Así que tú que estás allí andando en tus propios caminos, yo soy el que decido, estarás pensando, yo soy el que estudio, yo soy el que he conseguido esto. Te comienzas a ufanar en tus propios conocimientos, y entonces el Señor llega un momento en que te va a dar vuelta seca. Esa espada va a entrar al espíritu de tu mente y vas a ser transformado y cambiado en una nueva criatura. Entonces el viejo hombre tiende a desaparecer, porque la palabra de Dios es eso, es una espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta partir del alma y el espíritu. Ya nos decía ahí Hebreos 4:12. Entonces quiere el Señor que hoy quiere hacer esa reconciliación contigo, porque tú estás también allí de pronto perdido sin saber qué camino coger. Él viene, siempre es al pecador.
el que se ha declarado justo, pues lo deja allá. ¿Sí ves? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente, después al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. En Romanos 1:16 nos confirma esa palabra del Señor, y Él lo que quiere es que tú seas hoy transformado, cambiado en una nueva criatura, y que ese viejo hombre en el cual estás militando desaparezca de tu vida, ¿sí? Él te deja hasta un tiempo, como nos pasó a nosotros en su momento. Pensábamos que todo era jolgorio, todo era trago, todo era risas, todo era prostitución, hasta que llegó el Señor y nos llamó. Ya estábamos nosotros escogidos allá, desde antes de la fundación del mundo. Dice también la palabra de Dios, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles 13:17, para confirmar lo que nos estaba hablando de las edades pasadas. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Pero ¿qué pasó con nuestros padres? Era una generación totalmente contumaz y rebelde, que no dispuso para con Dios su espíritu, ¿sí? Entonces nosotros quedamos allí atrapados en religiosidades, y tiene que venir el Hijo de nuestro Padre Celestial, a través de Jesús Cristo, a hacernos una reconciliación, hacernos un perdón, ¿sí? Esa figura es la venida de Cristo Jesús, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ese es el amor grande que tiene para con su pueblo. Entonces el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de cada uno de nosotros. Dios nos está hablando allí que Él es un Dios vivo, es un Dios viviente, pero para que tengamos comunión con Él tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, a través de la palabra del Señor, a través de su Santo Espíritu. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Porque allá fue a parar ¿quién? Moisés también fue a parar allá, pero no se contaminó. Siendo hijo de la hija del faraón, él no se contaminó, donde tenía todo lo que era en la parte material, el estudio, todo lo que quisiera, podía gobernar. Sin embargo, él fue llamado, y en su momento Dios lo preparó para que fuera y sacara a ese pueblo de allí, de Egipto. Todo tiene un propósito del Padre Dios, todo tiene un propósito, y Él lo va haciendo a través de su Santo Espíritu, que es el que está contigo y con cada uno de nosotros cuando hemos creído verdaderamente en su palabra. Siendo extranjeros, así nosotros también estábamos allí, extranjeros, ¿sí? Porque Él vino a su pueblo y el pueblo lo rechazó. Era un pueblo totalmente contradictorio y rebelde, lo rechazó, pero con todo hecho la misericordia de Dios siempre están allí. Él siempre está extendiendo la mano para recuperarnos, para agarrarnos, para llevarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos, para que no decaigamos en todo este transcurrir por este desierto. Y con brazo levantado lo sacó de ella, ¿sí? O sea, con ese poder de Dios lo sacó de allí, por medio de ¿qué? De ese desierto, donde había toda clase de enemigos, toda clase de animales, de toda clase de temperaturas fuertes, grandes, venían para destrucción. Pero Dios estaba allí con su pueblo, lo hizo atravesar también a través de ese mar, lo abrió para que su pueblo pasara, porque iba a ser perseguido por el mismo faraón. Entonces ese poder de Dios en estos tiempos también se manifiesta cuando tú crees, cuando tú te conviertes, cuando tú reconoces que hay un Dios viviente, que hay un Dios vivo en quien podemos colocar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y Él va a actuar. De una o de otra forma el Señor actúa. Él viene siempre a hacernos bien. Dios quiere siempre hacernos bien, pero nosotros somos los que
hacemos el mal, porque ese pecado habita allí. Pero Él vino fue a reclamarnos, a redimirnos, nos hablaba el Señor allí a través de la palabra del hermano. Vino a redimirnos nuestras conciencias de ¿qué? De obras muertas. Vino a hacernos una limpieza totalmente espiritual, porque en nuestra mente no había sino tinieblas, desorden, muerte, destrucción, y vino Él y nos llena de su Santo Espíritu. Y la palabra dice en Filipenses 4:8 que allí en la mente debe mantener todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. ¿Sí? O sea, nos cambia ese chip, porque nosotros no pensábamos en nada bueno, todo era malo, ¿sí? Y hacíamos las cosas malas, le llamábamos buenas. Dice Isaías 5:20, a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno malo. El Señor vino y nos coloca ese nuevo chip a través de su Santo Espíritu y nos cambia. Y hoy podemos estar aquí delante de Él. Dice en el 18, Hechos 13:18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Esa es la misericordia de Dios. Toda una generación nos soporta, nos espera, hasta que llega el momento y te llama, y nos llama, y nos reconcilia, nos llega con su Santo Espíritu, nos abraza y nos dice, no temas, que así como estuve con Moisés, con Abraham, con Josué, así estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Él viene y nos hace, a través de esa reconciliación, el perdón de nuestros pecados. Nos lleva esa luz y hoy podemos estar delante de Él, delante de su palabra, porque es su palabra la que se va llevando a través de estos medios. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y el Señor sabe, porque Él conoce los corazones y Él sabe en qué momento te llama y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el único que puede verdaderamente a nosotros levantarnos de esa parte baja es el Señor, para poder poner todas las cosas, ponerlas en las manos del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El que a mí viene nunca el Señor lo echa fuera, dice el Señor, y siempre tendrá agua, siempre tendrá la palabra del Señor, no tendrá sed, ¿ya? Tendremos agua viva, ni tendrá hambre, que es nuestra parte terrenal. Pero nosotros tenemos que limpiarnos a través, como nos está diciendo, de esas obras de muerte, y solamente se puede obtener esa parte gratuitamente a través de la palabra de Dios. No más, la palabra de Dios nos la están enseñando que hay que pagar por la palabra de Dios. No, nosotros no podemos pagar por la palabra de Dios, porque están negociando con el Señor. La sanidad de las naciones viene a través del árbol de la vida, y nosotros no podemos vender la palabra de Dios, que es lo que está engañando a la grey de Dios últimamente, y por eso inclusive tienen que ponerle, como dice el Señor, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y están alimentándose, engañándose y creciendo, pero en lo terrenal, mas no hay palabra de Dios en las iglesias. Hay un engaño en el cual cobran con un poco de cosas que son de hombre, diezmos, ofrendas, y un poco de cosas lo han puesto como negocio y les han puesto ya freno, porque estábamos verdaderamente, tienen que pagar impuestos, porque el Señor dice que hay mucho vivo en la iglesia del Señor, porque cobran por la palabra de Dios. Dice Lamentaciones 4, dice, 4.1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Que era es la parte espiritual, la parte que Dios nos regala, ese tesoro en vasos de barro, fue ennegrecido ya con un poco de cosas engañosas, bajas, terrenales, y nos apartamos a esa sincera fidelidad de Cristo, porque el tesoro en vasos de barro es el espíritu, esa parte espiritual que todos la tenemos y que tenemos que activarla, porque Cristo ya nos activó esa parte y nos redimió de todas esas maldiciones del mal, para que nosotros podamos bendecir y podamos levantarnos y podamos hablar la palabra del Señor, nos está diciendo hoy. ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Entonces, el buen oro ha perdido su brillo. El buen oro es el espíritu y ha perdido su brillo porque estaba ennegrecido en nuestra casa, en nuestro templo. Somos santuarios. Vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios, 1 Corintios 6, el cual no es de vosotros, es de Dios, ¿ya?
Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Entonces las piedras del santuario éramos nosotros, fuimos esparcidos, ya fuimos desterrados de esa parte espiritual, fuimos engañados y aún estamos siendo engañados por no venir a la palabra de Dios. Mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento, Oseas 4, el cual nos aleja verdaderamente de ese Dios y quedamos ante burladores que negocian con la palabra de Dios. Y aquí en Lamentaciones 5 dice 4, nuestra agua bebemos por dinero, nos las están cobrando, nos cobran el agua viva. En Hechos de los Apóstoles 8 dice el apóstol Pablo, tu dinero perezca, si creéis que el don de Dios se compra con dinero y con plata. Entonces las iglesias están falseando como un dólar la palabra del Señor. Dice, nuestra agua bebemos por dinero, nos cobran por la salvación y la salvación es gratuita. Ya Cristo tuvo que entregar toda su vida para darnos la redención y darnos la salvación y darnos la vida eterna. Dice, compramos nuestra leña por precio. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos lo están vendiendo, la leña, el fuego, el Espíritu Santo de Dios que está en el santuario, nos está diciendo el Señor, somos redimidos con ese poder, nuestro espíritu, nuestra conciencia del Señor. Y dice la palabra de Dios aquí en Amós dice la palabra de Dios, Amós 8, de 10 al 12, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios, dice Amós 8, 10 y 12. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Entonces esa parte, cuando estamos alejados de Dios, nos llegan cosas terribles, execrables, como llorar un hijo donde el mismo padre viene y lo asesina. Eso es execrable, dice el Señor, porque no hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, en donde los postreros tiempos vendrá tanta amargura, tanta desolación, tanta hambre, tanta miseria, tanta ruina, porque hemos abandonado a Dios. No queremos las cosas espirituales, las rechazamos, renegamos de ella. Dice que el pueblo andará de un lugar hacia otro y alzarán los ojos arriba y renegarán de Dios y renegarán del que también eligen, dice la palabra de Dios en Isaías 8. Y van de un lugar a otro y no se hallan. Van hacia la Patagonia en Chile, cuando de pronto los veo otra vez ante Quiquiriquí, yo no sé qué, porque quieren pasar al otro lado del norte y van de allá para acá perdiendo el tiempo, porque buscamos son cosas temporales, cosas terrenales, y nosotros no podemos disfrutar de la creación si no tenemos a Dios, si no tenemos al Señor. Dice su eterno poder y deidad, 1:20 de Romanos, se hace claramente visible en las cosas hechas. No tenemos excusa, nosotros no podemos disfrutar de nada porque esto tiene un creador, y ese creador es el que nos da el aval para que nosotros nos podamos gozar el tiempo de la vida en este lugar que es pasajero, y tener la parte espiritual. Nos está diciendo hoy que nosotros no podemos ser engañados, porque estamos siendo engañados hasta con la palabra del Señor, porque la están vendiendo, dice el Señor, están vendiendo el Espíritu Santo, y no hay sino señales, milagros, prodigios, y no hablan sino de plata, no hablan sino de dinero, pero hay sequía en la iglesia del Señor. No hay agua, no hay espíritu, no hay espiritualidad, por eso hay tanta desgracia, por eso hay lloro, dice el Señor, por eso hay tristeza, por eso hay lamentaciones, por eso lloran como una mujer llora a su hijo que no tiene quien la halle, dice la palabra de Dios, y se rape toda cabeza, donde más nos duele a nosotros, lo que tenemos en nuestra mente, que es la imagen de lo que nosotros vemos, nuestros hijos, nuestros padres. Nos va a causar tristeza muchas cosas, porque no tenemos consolación, no tenemos la palabra del Señor, estamos secos, hay una sequía espiritual, dice el Señor. Y se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan,
ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Vamos a tener que, el Señor está haciendo esa obra poderosa verdaderamente de que sus hijos verdaderos, dice el Señor, que escoge un remanente para que derriben argumentos. 1 Corintios 10, que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo la mente a Cristo, porque hay que derribar argumentos con lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Nos está diciendo el Señor que tenemos que ir a la palabra del Señor. Ahí todo engaño y toda mentira queda destruido por el Señor, porque el Señor es el Espíritu, y cuando se conviertan en el Espíritu, dice el Señor, todo velo se quitará, toda venda mágica se quitará que pone el enemigo, porque la palabra dice que el Dios de este siglo, el amor al dinero, principio de causa fin de todos los males, toda idolatría que tiene el hombre, cegó el entendimiento, no hay luz, no hay entendimiento de los incrédulos, un poco incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús, que es el único que nos salva de esta ira venidera y este postrer tiempo que viene, que va a ser, diciendo el Señor, de mucha hambre y destrucción, porque se han alejado del Criador. Amén. Amén. Dice el Señor, ya para orar, dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, esa es la labor que estamos nosotros hoy haciendo como embajadores de Cristo, para que tú también te reconcilies con nuestro Creador, para que despiertes a la luz de la palabra, porque ella es la que tiene poder para transformar y para cambiar, para redarguir, para enseñar en justicia, en Cristo Jesús. Entonces vamos a colocar delante del Padre de la Gloria, el Dios Todopoderoso, este lugar, y tú que estás allí, quizás oyendo por primera vez, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración, y sea el Espíritu Santo de Dios que tome tu vida y que quiera llegar a una reconciliación con nuestro Dios viviente. Padre Santo, bendito Señor, delante de ti hoy, Dios de los cielos, he estado, Señor, escuchando tu voz, y quiero reconciliarme contigo. Dígale allí donde tú estás, para que tú vengas, Señor, y tomes mi vida de nuevo, porque yo estaba perdido, muerto en delitos y pecados, pero hoy reconozco que tú eres un Dios viviente, eres un Dios unigénito, que viniste, Señor, es al pecador. Sí, Padre. Pues lo reconozco mis pecados, y hoy, Señor, entrego mi vida, que seas tú gobernándome desde hoy en adelante, en espíritu y en verdad. Sí, Padre. Te alabo, Padre, y bendigo tu santo nombre. Abre los Cristo ojos del Jesús. entendimiento, Amén. Señor. Amén. Gracias os damos, Padre, por permitirnos estar hoy con todos ustedes a través de estos medios, a través de tu palabra bendita, que es la que toca sus corazones y llegue, Señor, a cada uno de ellos. Invocamos el nombre de Jesús Cristo, Dios Todopoderoso, sobre todos los oyentes de este programa, que el Dios del cielo conoce los corazones, y en su momento pedimos a ti, oh Señor, que tú los llames, porque Amén. En ti hemos confiado. Gracias nos damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, Señor. que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén.